El proyecto deportivo del Real Madrid siempre se ha construido mirando hacia el futuro. Por eso la edad de Lewis Hall juega a su favor. Con 21 años, el lateral inglés todavía tiene tiempo para evolucionar, para adaptarse a un nivel competitivo todavía más alto y para desarrollar todas las cualidades que ya empieza a mostrar en la Premier League. Y si ese proceso de crecimiento se produce dentro de un entorno como el del Real Madrid, rodeado de jugadores acostumbrados a competir por todos los títulos posibles, su evolución podría acelerarse de manera impresionante. El Santiago Bernabéu no es un estadio cualquiera. Es un escenario donde los futbolistas crecen o desaparecen. Y los que logran imponerse en ese ambiente suelen terminar convirtiéndose en jugadores de élite mundial. Lewis Hall tiene características que podrían ayudarle a superar ese desafío. Tiene personalidad. Tiene técnica. Tiene disciplina táctica. Y sobre todo tiene esa mezcla de calma y determinación que se necesita para jugar en equipos que dominan los partidos desde la posesión del balón. Además, hay otro aspecto que no se puede ignorar cuando hablamos del posible encaje de Lewis Hall en el Real Madrid. Su capacidad física. El fútbol moderno exige laterales capaces de recorrer enormes distancias durante los 90 minutos. Deben defender su banda, apoyar en ataque, presionar al rival y recuperar posiciones en cuestión de segundos. Hall ha demostrado en Inglaterra que tiene el motor físico necesario para asumir ese tipo de responsabilidad. En el Newcastle ha jugado partidos de enorme intensidad contra algunos de los equipos más exigentes de la Premier League. Ha tenido que enfrentarse a extremos rápidos, a sistemas tácticos complejos y a escenarios de gran presión mediática. Todo eso forma parte de un aprendizaje que puede resultar muy valioso si algún día termina dando el salto al Real Madrid. Porque en el Bernabéu cada partido es una final. Cada balón se disputa como si fuera el último. Y cada jugador debe demostrar que tiene la personalidad necesaria para defender el escudo más exigente del fútbol mundial. Lewis Hall todavía está construyendo su carrera, pero muchos analistas en Inglaterra coinciden en que su evolución está siendo constante. No es un jugador que dependa únicamente de su talento natural. Es un futbolista que aprende, que corrige errores y que mejora partido tras partido. Ese tipo de mentalidad es exactamente la que ha definido a muchos de los grandes jugadores que han triunfado en el Real Madrid. Sin embargo, hay un obstáculo evidente en esta historia. El Newcastle no quiere vender. El club inglés considera a Lewis Hall una pieza fundamental dentro de su proyecto deportivo. Su contrato largo le da al equipo una posición de fuerza en cualquier posible negociación. Y además existe la voluntad clara de construir un equipo competitivo que pueda consolidarse entre los grandes de Inglaterra. Pero en el fútbol moderno hay una realidad que siempre termina apareciendo cuando el Real Madrid entra en escena. La voluntad del jugador. Porque cuando un futbolista recibe la posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid, muchas veces las decisiones cambian de manera radical. El peso de la historia del club, la oportunidad de competir por la Champions League cada temporada y la posibilidad de formar parte de un equipo legendario son factores que influyen enormemente en cualquier carrera. Y si algún día Lewis Hall recibe esa llamada desde el Santiago Bernabéu, la historia podría tomar un rumbo completamente diferente. Si el Real Madrid decide avanzar de verdad por Lewis Hall, el panorama del mercado europeo podría cambiar de forma radical en cuestión de semanas. No estamos hablando de un simple rumor de prensa ni de una observación superficial. Estamos hablando de la posibilidad de que el club más grande de la historia del fútbol vuelva a adelantarse al resto de Europa para asegurar a uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol inglés. Y cuando el Real Madrid se mueve con decisión en el mercado, los rivales empiezan a inquietarse. No es una exageración, es historia pura del fútbol. Ha ocurrido muchas veces. Equipos que creían tener el control de un jugador, clubes convencidos de que su proyecto deportivo era suficiente para retener a una estrella emergente, y de repente aparece el Real Madrid. Y todo cambia. Porque el Real Madrid no es solamente un club. Es una institución que representa el punto más alto al que puede aspirar un futbolista profesional. Es el escenario donde se escriben las páginas más grandes del fútbol europeo. Es el estadio donde los jugadores se convierten en leyendas o desaparecen bajo el peso de la exigencia. Lewis Hall pertenece a una generación que ha crecido viendo al Real Madrid dominar Europa. Ha visto las noches de Champions League que han hecho temblar a los estadios más grandes del continente. Ha visto cómo el Santiago Bernabéu se convierte en una fuerza emocional capaz de cambiar el destino de partidos imposibles. Y todos sabemos que para un jugador joven, imaginarse formando parte de ese escenario no es una simple ilusión. Es una ambición que puede cambiar completamente el rumbo de una carrera. En el Newcastle intentan mantener la calma públicamente. El club insiste en que el jugador forma parte de su proyecto a largo plazo.
Su contrato hasta el año 2029 les da una posición fuerte en cualquier negociación y la directiva está convencida de que puede construir un equipo competitivo alrededor de sus talentos jóvenes. Pero en el fútbol hay algo que pesa más que cualquier contrato: el deseo de competir en el escenario más grande del mundo. Y cuando hablamos del escenario más grande del mundo, inevitablemente estamos hablando del Real Madrid. Muchos clubes tienen dinero. Algunos tienen proyectos interesantes. Pero solo uno tiene la historia que convierte cada temporada en una misión: conquistar Europa una vez más. Eso es lo que significa jugar en el Real Madrid. No se trata simplemente de participar en torneos importantes. Se trata de luchar por la Champions League cada año como una obligación. Para un jugador como Lewis Hall, la posibilidad de formar parte de un equipo con esa mentalidad podría representar el salto definitivo hacia la élite absoluta del fútbol mundial. Y desde el punto de vista deportivo, el movimiento tendría una lógica muy clara para el club blanco. El Real Madrid lleva tiempo construyendo un proyecto basado en talento joven, ambición competitiva y una planificación estratégica que mira hacia el futuro. No es casualidad que el club haya apostado por futbolistas con margen de crecimiento en los últimos años. La idea es construir un equipo capaz de dominar Europa durante una década completa. Lewis Hall podría encajar perfectamente en ese plan. Un lateral moderno, con capacidad para defender con intensidad, para participar en la construcción del juego y para adaptarse a diferentes sistemas tácticos. Un jugador con personalidad, con inteligencia futbolística y con el tipo de mentalidad que puede desarrollarse todavía más en un entorno tan exigente como el del Santiago Bernabéu. Si el proyecto deportivo que se está preparando en el club continúa evolucionando en la dirección que muchos analistas imaginan, la presencia de jugadores versátiles como Hall podría ser fundamental. En el fútbol moderno, los equipos que dominan Europa suelen tener defensores capaces de influir directamente en la organización ofensiva del equipo. El lateral ya no es solamente un defensor. Es un constructor de juego. Es un elemento que puede cambiar el ritmo de un partido desde la banda, que puede generar superioridad en el centro del campo y que puede ofrecer soluciones tácticas en momentos de máxima presión. Lewis Hall ha demostrado en Inglaterra que tiene muchas de esas cualidades. Y si ese talento se desarrolla dentro del Real Madrid, rodeado de futbolistas acostumbrados a competir por todos los títulos posibles, su evolución podría ser impresionante. Pero hay algo que los madridistas saben mejor que nadie. El Real Madrid nunca actúa por impulso. Cada movimiento en el mercado responde a un análisis profundo, a una planificación que muchas veces se desarrolla durante meses o incluso años. Si el nombre de Lewis Hall está empezando a aparecer en el radar del club blanco, es porque alguien dentro de la estructura deportiva ha identificado en él un potencial que encaja con el futuro del equipo. Y cuando el Real Madrid identifica un objetivo estratégico, rara vez deja escapar la oportunidad. Mientras tanto, algunos rivales intentarán convencer al jugador con promesas de protagonismo inmediato o con proyectos deportivos que buscan competir en sus respectivas ligas. Pero todos sabemos que existe una diferencia enorme entre competir por posiciones europeas y competir por la Champions League con la camiseta del Real Madrid. El peso del escudo blanco cambia cualquier conversación. Y si algún día Lewis Hall recibe la oportunidad de vestir esa camiseta, de salir al césped del Santiago Bernabéu con decenas de miles de aficionados empujando al equipo, de escuchar el himno de la Champions League sabiendo que defiende al club más laureado del continente, entonces su carrera podría entrar en una dimensión completamente distinta. Por eso esta historia apenas está comenzando. El mercado todavía no se ha abierto. Las negociaciones no han empezado oficialmente. Pero cuando el nombre del Real Madrid aparece alrededor de un jugador joven con tanto potencial, el fútbol europeo presta atención. Porque todos saben lo que puede ocurrir. Ahora la pregunta final es para ti, madridista. ¿Te imaginas a Lewis Hall recorriendo la banda izquierda del Santiago Bernabéu durante los próximos años? ¿Crees que este joven lateral inglés podría convertirse en una pieza importante del futuro del Real Madrid? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal El Madridista para seguir todas las noticias del club más grande del mundo y haz clic ahora mismo en la noticia que aparece en la pantalla, porque allí te contamos otra información que también podría cambiar el futuro del Real Madrid.